poderoso. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos. Vamos a ministrar la palabra en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: es una noche especial. Con más ánimo. No se escucha de aquí. Es una noche profética. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Samuel nos vamos a encontrar con un escrito que es el fundamento de las escrituras que vamos a tomar para ministrar la palabra de Dios en esta noche. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 11, dice así: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Dios bendijo a Obed-edom, aleluya. ¿Y a quién? Y a toda su casa. Este escrito y la narración de esta palabra nos dice de esta manera: David, cuando comenzó a reinar, no reinó en todas las tribus, sino parte, alguna de ellas. Y cuando iba a reinar en Jerusalén y sobre todas las tribus, pidió llevar y transportar el arca del pacto, el arca de Dios, que no era menor cosa para los judíos. Ella significa el gobierno de Dios y significa la presencia misma de Dios. Y era tan evidente que esto era así, porque cuando el arca de Dios, por ejemplo, se llevaba a una zona de batalla, el solo hecho que esa arca pisara, se estableciera en ese lugar, había victoria. La tierra temblaba y la gloria de Dios se hacía manifiesta. Aleluya. Pero aún más, cuando esa arca era capturada, robada por gente inadecuada, indebida, esa arca le servía de mal. El arca de Dios tenía 3 elementos importantes dentro de ella. Tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Simbolismo fuerte para lo que ella significaba. Ella significaba la presencia misma de Dios. El arca de Dios era transportada debidamente. Y cuando David tiene la buena voluntad y humanamente, en su buena voluntad, quiere llevar el arca de Dios para que cuando él gobierne, todo lo que haya allí se ponga bajo el gobierno de Dios, tiene una situación. Y la situación es que mientras el arca de Dios era transportada y llevada, un carruaje nuevo, bueyes, todo estaba bien. Pero llegan a la era, como dice aquí capítulo 6, verso 6. Llegaron a la era de Nacón. Y en la era de Nacón los bueyes tropezaron. Y el arca de Dios se destabilizó, se movió. Y Usa inmediatamente trata de tocar el arca para que el arca no caiga. Y muere inmediatamente. Esto le infundió a David mucho temor, a tal punto que en esa era, que tiene también simbolismos muy proféticos, porque es el lugar donde Dios para al hombre, es el lugar donde Dios para al rey, es el lugar donde Dios le dice al rey David, al adorador, al nato: espera, voy a hablar contigo. Esto no se hace así. Estás haciendo mal las cosas.
Y es como que la era de Nacor es el lugar del trato, del proceso, donde David se tuvo que detener y ver la muerte. Hasta parecía algo inocente, algo que no debería haber pasado, porque la situación de Usa fue inocente al querer tocar. Obvio, cualquiera hubiera hecho de esa manera, pero no eran justamente la gente de buena voluntad la que tenía que llevar el arca, sino que los levitas no se transportaba a través de carruaje ni de bueyes, se transportaba a través manual. La madera tocaba el hombro de los levitas, y esto nos habla que Dios quiere contacto con el hombre. Y cuando él se da cuenta que erró, que se equivocó, que los escritos de Moisés eran precisos de cómo se debía transportar el arca, tuvo temor. Pero en esa era nos detenemos, porque es el lugar del proceso. Todo ministerio, todo hombre, toda mujer de Dios quiere la gloria de Dios, quiere la presencia de Dios, quiere lo sobrenatural de Dios, y no lo vamos a negar. Queremos ser el ministerio de la ciudad, el ministerio de la nación, donde sucedan cosas poderosas, gloriosas, tremendas, porque eso hace el gobierno de Dios cuando está en la vida de un hombre. Pero Dios nunca compartirá su gloria totalmente con el hombre. Otra, Dios lo va a procesar. Y esto me hacía acordar esta era de Nacón hace muchos años, porque era donde se sembraba el trigo y la cebada. Y hace muchos años yo era niña y mi madre me llevó a conocer su tierra de origen, Neuquén, el interior de Neuquén, Butarranquil, Chosmalal. Y un día me dice mi madre: vamos a ir a una trilla. Yo era una adolescente, 12, 13 años. Y yo dije: ¿qué es eso? Es donde se trilla el trigo, se aparta el grano de la espiga. Es una fiesta muy linda, hija. Vamos a ir todos. Estaban los familiares, estaba toda su gente que le conocía de joven, porque hacía pero más de 40 años que ella no iba, y volvió. Y donde ella iba, iba su mimosa, que era yo. Si me escuchan mis hermanos. Porque era la menor, la más chiquita, la que decía vamos para allá, y íbamos para allá. Dice: vamos a salir bien temprano porque se va a hacer un trabajo de todo el día. Vamos a ir en caballo. ¿En caballo? Sí, no te preocupes, vamos a ir en caballo. Al otro día nos levantamos temprano y nos fuimos en caballo. Es decir, primero había que saber montar el caballo. Y ella se subió muy prácticamente, por más que hacían tantos años que no montaba. Ella era una capa, se montó, y ella era flaquita y yo la quedé mirando. Ella se subió al caballo y le dijo: cuando vos le des la orden al caballo que arranque, vos le tenés que hacer así la rienda. Y cuando vos querés doblar para la derecha, vos le tenés que girar la rienda. Y cuando para la izquierda, de esa misma manera. Yo me subí. Ahí me ayudaron mis primos, como pude me subí. Estaba alta en algo que nunca en la vida. Conocía los caballos, pero nunca los había montado, ni trotado menos. Y le hice así. ¡Shh! Mi mamá hizo ¡shh! Ya iba para allá. Yo a los gritos: mamá, mamá. Y ella volvió. Pero te dije, ella se bajó de su caballo, agarró el caballo que yo estaba y le hizo ¡shh! Y el caballo salió para allá. Y yo quedé: mamá, mamá. Bueno, pero así tenés que hacer. Bien. Me monté en el caballo
y le di la señal de arranque. ¡Shh! No se movía. Así dijo mi mamá, no vamos a llegar nunca. Llamó un primo y dijo, no, ella no sabe andar. Que monte con uno de los primos y que se la lleven, porque si no, no vamos a llegar a la trilla. De hecho, que intenté doblar con el caballo no obedecía. Le hacía para allá y el caballo miraba para allá. No, dijo mi mamá, sáquenla. Y vino un primo y bueno, vámonos. Y allá llegamos. Cuando llegamos a esa trilla, un clima de fiesta, de alegría. Y yo vi la gente y en medio de un descampado, donde el aire pasaba, vi mucho trigo que en la vida había yo visto. Y un caballo que circularmente se movía. Tenía algo dentro de ese montón de trigo y hacía que todo se moviera. Y de alguna manera yo miraba que el trigo se limpiaba, el grano salía. Y mi madre me dijo, ¿viste qué lindo que es? Esto es la trilla. Así me crié yo, en el campo, con la gente, haciendo asados, preparando mote, pan casero, torta frita, familia, alegría. Todo el día se trilló, porque todos cooperaban. Venía el trigo de tal campo y el trigo de tal campo. El asunto que era un montón muy grande y todos los hombres ayudaban, vecinos, campesinos, las mujeres ayudaban a preparar la comida para que cuando cesara un momento se compartiera todos los alimentos que habían. Pasaron muchos años, y hoy el Señor me entrega esta palabra, la era de Nacón, donde se limpia el trigo, se trilla el trigo. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿viste hace tantos años cuando eras niña? Y fuiste con tu madre a aquel lugar y viste cómo se limpiaba el trigo. Eso es lo que yo quise hacer con David, pararlo. Proceso. Los registros conforme la cultura judía dice que los terratenientes o los campesinos buscaban para trillar lugares espaciosos, lugares donde según la cultura, la riqueza que hubiese, si era un terrateniente era un rico en tierra, rico en todo, preferiblemente la base, los cimientos eran de piedra. Y allí se ponía el trigo y era espacioso. ¿Para qué? Para que el viento ayudara a limpiar el trigo. Cuando tú entras en el proceso, de alguna manera comenzamos a ser trillados y se despega el grano de la espiga. Y es allí donde el viento del Espíritu Santo es el viento de Dios, es el proceso de Dios que nos limpia. Dígame. Nadie saldría de un proceso si la obra del Espíritu Santo no se perfeccionara para calificarte. Puedo ser tu madre y puedo amarte mucho, pero si Dios te dice, voy a tratar con él, déjalo. Entró en el proceso. Y ora para que el Espíritu Santo lo limpie, para que la obra poderosa de la palabra lo limpie. Déjalo. Dios está en el asunto. Porque para comer ese rico pan, primero se limpia el trigo. Para ser quien vas a ser en Dios, vas a entrar a los procesos y vas a ser tratado, tratada. Tranquilo, tranquila, no estás sola.
El Espíritu Santo en su amor nos limpia, nos purifica para presentar la obra completa delante de Dios. Aleluya, dele un fuerte aplauso por esos hombres y mujeres de Dios que van a salir calificados, bendecidos de los momentos difíciles, procesados, tratados por el Espíritu Santo. Cuando David ve que el asunto apremia y que Usa, siendo un buen hombre, hasta inocente en cuanto a lo que hizo, murió inmediatamente. Entonces dice David: yo no voy a llevar el arca. No. Y llamó a un hombre llamado Obed-Edom. Y el versículo el texto que tomamos hoy dice que inmediatamente él llevó el arca de Dios y que la casa de Obed-Edom fue bendecida abundantemente. Y durante 3 meses, estaciones de tiempo, los procesos te llevan a esas estaciones de tiempo. Nadie puede ser promocionado, bendecido, calificado si no pasas tu tiempo. Vas a tener que pasar tu tiempo. Las 4 estaciones del año nos enseñan. Cada una de ellas especifica un cambio hasta de temperatura. El tiempo, cuando entramos en los tiempos de Dios, no te muevas fuera del tiempo de Dios, sino que en los tiempos de Dios. Y cuando lleva el arca, toda su casa es bendecida. Y asombrosamente, David se entera que en la casa de Obed-Edom nadie se murió. En la casa de Obed-Edom no era como en otros lugares donde habían tumores cancerosos. No, estaba bendecida. Y entendió algo: tengo que preguntar a Dios, consultar a Dios cómo hay que hacer las cosas. Y así lo hizo. Luego termina este capítulo diciendo, la narración de estos escritos, de que luego lo comenzó a hacer debidamente y a paso de hombre comenzó a hacer sacrificios y comenzó a hacer acciones proféticas. Y nunca más murió alguien. ¿Por qué? Porque los levitas tomaron cartas en el asunto. Cuando el arca de Dios entra a la casa de Obed-Edom, un primer nombre, Obed, significa servidor y adorador. Pero Obed-Edom tiene otro significado: servidor de Edom. Edom significa la tierra roja que heredó Esaú. En una palabra tiene un significado servidor de, pero que proféticamente aún nuestros nombres son cambiados por el viento del Espíritu. Aún nuestras vidas son cambiados y transformados por el viento del Espíritu. Porque hoy tú te puedes llamar Seferino, María del Carmen, Correa y no sé cuánto, pero si tu vida y tu corazón ya fue consagrado a Dios, ningún nombre que tenga raíz idolátrico podrá atarte a más nada, porque pasaste de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. Un día servías a los ídolos, pero hoy le sirves al Dios Todopoderoso. En esa casa que entra el arca de Dios, no era cualquier casa. Parece como que David le dijo: vení vos. No, David lo pensó muy bien. No me voy a equivocar. Dijo: llamen a un levita. Llamen a un levita, y casa de levita, casa paterna, llámenmelo a este. Y cuando llamaron a Obed-Edom, él era levita, su casa. Todos estaban consagrados al servicio de Dios. Tenían tareas específicas. El arca de Dios no entró a cualquier casa, como tampoco entró indebidamente a tu corazón,
antes de ser transformado, antes de ser purificado y consagrado para Dios. Porque simboliza hoy la presencia misma del Espíritu Santo. Obed tenía un hijo primero, Semaías, que significa Jehová ha escuchado. Este era el primogénito de Obed Edom, era levita, era portero de la casa de Dios. Se entiende que tenía un gobierno, el cual David designó apropiadamente en la dirección de Dios y del vidente Samuel. Era tan grande la casa de Dios que debía ser guardada, debía ser cuidada. Y ellos, los levitas, estaban al servicio de la casa de Dios para hacer debidamente este servicio. Y los hijos de Obed, uno, Dios ha escuchado, aleluya. Si había una lámpara que prender, una puerta que abrir, decía con su presencia: vengan los judíos aquí, porque Dios escucha, Dios habla, Dios atiende, aleluya, aleluya, aleluya. El otro, Josabad, Jehová otorga, portero de la casa de Jehová. Sus nombres eran totalmente proféticos. Hablaban de lo que ellos eran, de la dignidad que portaban. Y al guardar las puertas, de hecho que a Obed Edom se le designó la puerta que daba al sur, totalmente profético. ¿Sabe que tú y yo estamos en esta puerta? La puerta del sur, la puerta del fuego de Dios, la puerta del gran avivamiento a las naciones de la tierra. Aleluya. En ese lugar está tu vida, en ese lugar está tu casa, en ese lugar está tu familia. Está establecida en una puerta que significa fuego de Dios a las naciones. Aleluya. Joa, Jehová es hermano, levita servidor. El número 3, Sacar, levita de David. David era tan profético que la gente que tenía a su lado, todos eran tremendos, usados en todos los servicios, ya que de ellos se traía aquellos que ministraban en la casa de Dios, los adoradores, los que servían. Todos ellos tenían dones precisos y compromisos. Se les delegaba servicios específicos para Dios. Natanael, Dios ha dado, levita, es el número 5. Amiel, el 6. Isacar, el 7. Peultaí, el 8. Dice al terminar este registro histórico, primera de Crónicas 26, 4, 5, porque Dios había bendecido a Obed Edom. Tenía 8 hijos. A la diferencia que tenemos hoy en nuestra cultura y la cultura latina, muchos hijos, problemas. No, la tenía clara. Cada uno de ellos servía a Dios. Cada uno de ellos estaba en una parte importante al servicio de Dios. Y cuando se cierra en cuanto a lo que ellos hacían, Dios dice el registro de la historia, es que Dios había bendecido la casa de Obed Edom. Significa, los hijos eran bendición. Lo que ellos eran en su dignidad junto a los sacerdotes era bendecido. Aleluya. Los levitas. Hasta los nietos de Obed Edom servían en el templo. Ellos estaban designados, uno de ellos, a la organización de todo el orden de la casa de Dios. Servía a Dios el abuelo, servía a Dios los hijos y servía a Dios los nietos. Diga, igual que en mi casa.
Veré mis generaciones bendiciendo al Dios vivo. Veré mis generaciones comprometidas con el reino. Veré mis generaciones como guardas, como hombres de servicio, predicadores de la palabra. ¿Qué soñaste para tu casa? ¿Qué soñaste para tus hijos? ¡Aleluya! Todos ellos eran proféticos. Toda tu casa es profética. Dios tiene específicos llamados y oficios para cada uno de los que viven en tu casa. Tus hijos, aleluya. Dice de esta manera. Crónicas, el libro de Crónicas, no lo voy a leer todo. Capítulo 9, versos 27. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían a cargo de guardarla y de abrir todas las mañanas. Del mismo capítulo 9 de Crónicas, el verso 33. También habían cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otro servicio, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familia de los levitas y de sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Eran jefes de casas paternas. Ellos estaban al servicio de Dios. Ellos moraban. Si tenían que ministrar la ley o un tema judicial, no estaban a último momento preparando el discurso. Ellos moraban. Ellos no podían tener campos como los demás, o como de igual manera tenía Aarón, que era sacerdote, y todos los sacerdotes. Los levitas igual, no se les permitió sembrar, trabajar. Ellos estaban al servicio de Dios. Ellos no podían tener herencia e estar por allá lejos sembrando papas. No, eso no era para ellos. No era para ellos sembrar trigo, ni cebada, ni lo que había en esa cultura. No. Ellos tenían que morar en la casa de Dios. La casa de Dios era tan grande que tenía moradas para los sacerdotes, para los levitas. Ellos vivían alrededor de la casa de Dios. Ellos cuando se levantaban, veían la casa de Dios. Ellos cuando se levantaban, veían la casa de Jehová. Su vida era el altar. Dice, moraban. Estaban, vivían para ellos. Vivía para servir para ellos, para servir a Dios. Vivían. Esto eran los levitas, adoradores netos. Un adorador neto en el tiempo de hoy adora. El necesitado solamente adora y su necesidad es suplida, se va y no lo vemos hasta no sé cuánto. El año que viene te vemos, hermano. Pero el adorador neto no, es su vida. Adorar, servir, se deleita en la casa de Dios, se deleita en la palabra. No le es peso congregarse, no le es peso asistir a una reunión y convocatoria profética por el Espíritu Santo. Se deleita porque es ministrado por el Espíritu, porque siente vida cuando está en los atrios de Dios. Se vivifica, se fortalece. Dice que estos, los levitas, eran hombres fuertes, robustos para el servicio. Se fortalecían sirviendo a Dios. Se sentían vigorosos. Sentían que ese era su llamado, su oficio. Para eso vivían. Y para eso iban a morir un día. Los levitas eran porteros. Primera de Crónicas 9:22. Guardianes. Capítulo 9, versos 27-28. Eran músicos. Capítulo 9, 23. Guardas del tabernáculo del culto de reunión. Ellos resguardaban y cuidaban el santuario. Ellos no podían ejercer como los sacerdotes el servicio. Como me gustaría estar un día en un lugar
que el Señor me permita ir a Israel. ¿Cómo me gustaría presenciar? No sé si te dejarán, pero presenciar cómo es el ritual en cuanto a dar una ofrenda a Dios. Cada uno de ellos tenía específicamente lo que hacían. Ellos no podían estar en el lugar santísimo si el sacerdote, en cuanto a Aarón y su linaje, no se lo permitía. Ellos no podían, ellos estaban mayormente abajo. Aarón y toda la tribu de Aarón, sus hijos, su casa, estaban acá, en el lugar santísimo. Los otros tenían el lugar santo y otro lugar, pero no arriba. Eran precisos, a no ser que hubiese una situación, pero eso no era para el levita. De hecho, que no se le permitía mirar cuando se desmontaba, se desarmaba el tabernáculo. Algo tan sencillo que usted dirá, pero a ver, ¿cuál es el problema aquí que no podemos mirar? No. La orden era precisa y había que cumplirla. Tú no mires aquí, tú no toques eso. La formación que ellos tenían era diaria, constante. Por eso que podían oficiar lo que hacían correctamente, porque estaban en lo que estaban. Los otros días tomé una referencia. ¿Usted ha mirado la película Los 300? Cuando el rey viene a tomar la tierra. ¡Espartanos! Y allá viene el otro ejército. Y se ponen todos ahí. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros venimos acá. Somos espartanos. ¿Y ustedes quiénes son? Uno dijo, yo soy albañil, soy carpintero, soy... Y el rey le hace. ¿Y ustedes, muchachos, quiénes son? Y ellos gritaron a una sola voz. Somos guerreros. Dígale al que está al lado, la tenían clara. En esa película de ficción había un hombre que tenía características especiales. Había nacido deforme y quería pertenecer al ejército dominante. Y el rey le dice, levanta tu espada, levanta tu escudo. Y el hombre apenas podía la espada y el escudo apenas. Y él le dijo, no sirves. No sirves para esto. ¿Cómo no? Mi padre me dejó la espada, me dejó el escudo. Yo soy guerrero. Yo quiero ser guerrero. No, le dijo, tú no eres guerrero. Lamentablemente tu padre no te aclaró las cosas. Porque un guerrero no solamente tiene que tener una espada o un escudo, debe calificar físicamente para estar en la guerra. Porque en la guerra no jugamos con la espada ni con el escudo. Y los hombres se ponen uno a uno apoyándose para hacer barrera para aquel que les viene a atacar, para los enemigos. Y tú, levanta tu espada, levanta tu escudo. Tú no eres guerrero. Se acabó el asunto. Ese fue el que lo traicionó. Tú y yo debemos saber para qué nacimos, quiénes somos en el mundo espiritual, cuál es nuestro oficio, nuestro llamado. Y no te entretengas por ahí. Cumple con tus proyectos personales, ama, tienes afecto, sé profesional, sé empresario, estudia, capacítate. Muchos dicen somos adoradores. ¿En qué escuela estudiaste? No.
soy adoradora, desafino. No. Vaya y capacítese. Vaya a una escuela de música. Vaya a una escuela de vocalización. Porque dice que David, cuando el loco de Saúl lo quería matar y estaba loco por la locura, dice que fue llamado porque este loco le agarraba mal la cosa y lanzaba las espadas, las lanza, y siempre se la quería dar a David. Lo tenía ahí porque sabía que Dios lo había elegido como rey. Pero el asunto es que cuando llaman a alguien, porque se tenía el concepto en que la adoración, la creencia, la fe traía cambios de habitáculo y de gloria. Y cuando lo llamaron a David, cuando se lo ofrecieron al rey, dijo: hay un chico en la casa de Isaí, es adorador, toca el arpa y lo hace bien. ¡Wow! Qué bueno es cuando alguien toca bien. Dígame, por favor, ayúdeme. Canta bien. Predica bien. Porque la pastora no canta bien. Que cante otro. Adore, pastora. No, mejor no. Para. Ya vemos a un levita adorador. A mí poneme en otra que yo voy a funcionar, pero no me pongas a cantar porque no. Eso no es para mí. Pero cada uno, Dios te ha dado algo que es único y especial para Dios y para trabajar en el reino. Por eso te profetizo en esta hermosa noche que hay levitas, adoradores en tu casa. Aleluya, que hay una casa profética, que hay una casa que va a guardar las cosas del Señor. Hay una casa que se levanta en temor. Hay una casa que va a guardar la palabra. Ellos eran guarda de las puertas. Aleluya. En este día necesitamos gente que se consagre a guardar la santidad, gente que se consagre a guardar la palabra, gente que viva bajo el temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría. Aleluya, aleluya. Los levitas son una extensión de los primogénitos. Dice que el día en que Moisés estaba en el monte recibiendo la palabra, el pueblo se rebeló contra Dios y ordenó y le demandó a Aarón, el sacerdote: haznos un becerro de oro. Tenés que hacernos un becerro de oro, conforme a la cultura vivida en Egipto. Y él tuvo que hacer la idolatría de aquel becerro en oro, pero era idolatría. Y el pueblo tuvo fiesta y Dios oyó y escuchó y le dijo a Moisés: baja, mira, el pueblo se ha rebelado contra mí. La cultura de Egipto está en ellos. Han hecho un becerro de oro y le están adorando. Allí estaban todos adorando, cantaban y danzaban, y dice que hasta era como una fiesta de orgías que se hizo en aquel día. El olor a la idolatría, al pecado, a la hechicería se movió en aquel día. Entonces dice que Dios suelta una palabra y dijo: hoy voy a levantar una tribu llamada Leví. Así como consagré a los primogénitos, voy a consagrar a los hijos de Leví. Y ellos serán consagrados delante de Jehová para servirme y para temerme. Aleluya. Y ahí viene la palabra profética. No sé dónde está tu hijo, no sé dónde está tu hija, pero una cosa te digo: ¿sabes qué? Es una consagrada a Dios. Es un consagrado a Dios, porque Dios lo va a sacar de donde esté. De donde esté. En la idolatría más grande, en el pecado más grande. Pero Dios ama una generación consagrada,
Muchos hijos de pastores que no fueron entendidos, que no fueron amados, que como todo otro joven pecó y se tomó una birrita, como dicen los chicos, y se fumó un porrito. Y la hija de los pastores que baila, ¿sabe qué? Dios va a comenzar a consagrar nuestra casa. Dios va a consagrar una nueva generación. Dios los va a llamar de donde estén. Voz de Dios, el llamado de Dios se va a hacer audible para ellos. ¡Aleluya! No sé dónde está tu hija. Quizá esté en el boliche, quizá esté por ahí, pero ¿sabes qué? Dios la va a consagrar, Dios la va a llamar, Dios va a llamar tu hija, Dios va a llamar tu esposo, Dios va a llamar tu esposa. ¡Aleluya! Pasará lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. En una oportunidad el arca de Dios fue robada, capturada. Segunda de Samuel, capítulo 5. El arca de Dios fue robada. Y el arca de Dios la pusieron en el templo de Astadot, donde los filisteos adoraban a su Dios. Cuando el arca de Dios entró en ese lugar y durmió de alguna manera el arca de Dios en ese lugar, dice que a Astadot se les cortaron sus brazos. La primera vez cae en tierra. Los filisteos vienen en la mañana, levantan la estatua. Esa noche nuevamente el arca de Dios mora en ese lugar junto a la estatua de los filisteos, junto a sus dioses. Y dice que Astadot cae en tierra. Se le cortaron sus piernas, sus brazos, solamente el torso quedó, no quedó nada. No sé el poder del infierno que te está luchando. No sé totalmente qué Astadot, qué filisteo, qué demonio se quiere comparar con Dios. ¿Qué fuerza del infierno dice podemos vivir juntos? No, Satanás inmundo. ¿Sabes que no? ¿Saben que los poderes del infierno caen? ¿Saben que las fuerzas del infierno caen? Aleluya. ¿Saben que las fuerzas del infierno van a caer? Aleluya. Están cayendo esas fuerzas, esos filisteos. Están cayendo. Ese poder de Satanás está cayendo. Yo no sé lo que se levantó en contra de tu vida. Yo no sé lo que se levantó en contra de tu casa. Pero hay una guerra espiritual. Aleluya. Nuestro Dios es mucho más grande que toda fuerza del infierno. Cae. Porque no vas a poder resistir ni la carne ni los demonios. El poder único de nuestro Dios. Quiero cerrar con esto. En el libro de Lucas, capítulo 19, Cristo va pasando por la aldea y un hombre, hijo de la promesa, hijo de Abraham, deseaba verle al Señor. Y como era peticito, no podía. Entonces se subió a un árbol. Y mientras el Señor iba pasando, porque la eternidad misma dijo: aldea, Zaqueo, el Señor va a pasar por aquí y te va a llamar. Y lo miró el Señor y le dijo: Zaqueo. ¿Sí? ¿A ti? Desciende. Date prisa. Porque es necesario que hoy entre a tu casa. ¿Sabe cómo se bajó? ¿Y cómo entró? Y cuando Cristo, el Señor, entró en la casa de Zaqueo, él tenía un pésimo testimonio. La gente comenzó a murmurar: ¿cómo puede ser? El Mesías, Cristo, con este publicano, ladrón, con este que cobra los impuestos y nos roba. Si supiera el Señor. Y él les dijo:
Zaqueo, la salvación ha venido a tu casa. Y le dijo a la gente: este así como está, para ustedes malo, para ustedes chorro, para ustedes indigno, pero este también pertenece a la casa. Es hijo de la promesa, es hijo de la promesa, es hijo de la bendición. Y hoy mismo, Zaqueo, vas a recibir la palabra de vida. Vas a recibir la vida. Desde este día, Zaqueo, tu vida va a cambiar. Desde este día tu pasado queda fuera, porque dice la palabra que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Hoy Él entra a tu casa, hoy Él entra a tu vida. Cual fuera la situación, el arca de Dios, la llenura del Espíritu Santo, la vida de Cristo, la vida de Cristo, la vida de Cristo. Hoy estamos sembrando en una nueva generación. Y es esa generación profética. Y esa generación también de Isaacar. Dice que eran entendidos en los tiempos. Y sabían lo que Israel debía hacer. Yo quiero que en esta noche nos podamos poner de pie. Y vamos a adorar como levitas, como adoradores. Y vamos a decirle a esa nueva generación profética, esa generación de Elim, esa generación de Dios, esa generación de niños, de niñas. ¡Aleluya! 3 generaciones Dios trató con ellos. La primera generación murió. La segunda generación también murió. Una tercera generación entró a Canaán. ¿Sabes qué? Esto es tan profético porque nos habla que hay una nueva generación que es levantada por la resurrección. 3 días, aleluya, 3 días, y con fuertes palmas al Señor Jesús. Fuerte, 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 aleluya. Recibimos a los levitas de la escuela Elim. Es un río que sale de tu trono. Es tu río que fluye de tu trono cuando ruge. Es un río que sale de tu trono. Es tu río que fluye de tu trono cuando ruge. Ruge, león de la Es tribu un de Judá. río que sale de tu trono. Es un río que fluye de tu trono cuando ruge. Fluye, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Es tu río que sale de tu trono. Es tu río que fluye de tu trono cuando ruge. Es tu río que sale de tu trono. Es tu río que fluye de tu trono cuando ruge. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová el Señor habla, ¿quién no escuchará? Que sale de tu trono. Es tu río que fluye de tu trono cuando ruge. Es tu río Vientos que proféticos, sale de vientos tu trono. proféticos, vientos del Espíritu, vientos del Espíritu, Que fluye vientos de tu proféticos, trono aleluya, cuando vientos ruge. proféticos, vientos del Espíritu sobre esta generación. Esta generación será poderosa, estas generaciones tomarán naciones, esta
verá y escuchará la voz de Dios como lo escuchó Samuel. Generación de videntes, generación de apóstoles, generación de profetas, generación de evangelistas, generación de pastores, generación de maestros en la palabra de la revelación. Gente, generaciones de Dios. Aleluya. Sí, sí, sí. Esta generación no será tocada por el infierno. Esta generación es una generación pura. Que sale de tu trono, es un río que fluye de tu trono cuando ruge. Y na, 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 es un río que sale de tu trono, que fluye de tu trono cuando ruge. Ruge, ruge, ruge con el sonido profético sobre nuestra tierra. Fuego de Dios sobre Argentina, fuego de Dios sobre la Patagonia, fuego de Dios a las naciones de la tierra. Fuego, 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 fuego de Dios. Aleluya. Es un río que sale de tu trono, es un río que fluye de tu trono cuando ruge, ruge, ruge tu Señor. Es un río que sale de tu trono, es un río que ruge de tu trono cuando Como madre de esta casa, peleo por una generación de levitas. Alumbro una generación de Samueles. Como madre de esta casa, alumbro gente profética, gente del Espíritu, gente de Dios. que sale de tu trono, es un río que fluye de tu trono cuando ruge. Y es un río que sale de tu trono, es un río que fluye de tu trono cuando ruge. Generación bendita, generación Es un poderosa. río que sale de tu trono, es un río que fluye de tu trono cuando ruge.
alzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos alzar. Y en libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Y en libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos alzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos alzar. Y en libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Libertad. Somos libres y somos libres. Somos libres por su sangre. Libres somos libres. Somos libres por su sangre. Libres puedo danzar y puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar y puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Somos libres y somos libres. Y somos libres. Y por su sangre